Muy buenas tardes, compañeros. Les venimos a presentar teoría de grafos. El equipo está conformado por Daniela Alcalá Reyes. Susana Reyes Rincón y Diana Cecilia Totle Flores. Bueno, para empezar con la definición de qué es un grafo, empezaremos con la definición de qué es un grafo. Un grafo es un conjunto de par ordenado en el cual se representa con V y A, donde V es el conjunto de vértices y A es el par de vértices, y se puede representar con la siguiente fórmula: G es igual a B, A. A estos también se les llama arcos o ejes de grafo. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda esta tiene que tener sus dos puntos, como por ejemplo D, A, C, B. En este ejemplo es un grafo no dirigido, en el cual, como se comenta, tenemos el vértice y tenemos el conjunto de vértices y el par de vértices, en el cual cada representación de grafo tiene que estar unido con un vértice, en el cual A se va con B, A con C, A con D y D se va con B, en el cual la notación G es igual a B por A, que se utiliza comúnmente para utilizar circuitos eléctricos, vías férreas, mapas de carreteras, etcétera. También se puede utilizar lo que es en sistemas computacionales, en el cual se representa la conexión de varios equipos, como por ejemplo el equipo A se puede ir con otro software, se puede hacer otra computadora, que sería B y C. En este caso, si no se cierra el conjunto B con C, estaría mal el grafo, porque no tendría una relación. En este caso, habría que cerrarlo. Ahora empezaríamos con la composición de un grafo, que son aristas, arista adyacente, arista paralela, arista cíclica, y vértice adyacente, y vértice aislado, y vértice. Ahora empezaremos con la composición de un grafo, que está conformado con aristas. ¿Y qué es aristas? Aristas son las líneas con las que se unen un grafo y que se construyen caminos, como ya había mencionado en el ejemplo, de un sistema de cómputo que se relacionan varias computadoras, que sería A con B y con C. Y que en este caso no se puede dejar vacío, porque se tiene que relacionar para que sea un grafo y se cierra. Otro punto sería aristas adyacentes. Las aristas adyacentes sería que dos aristas se convergen en el mismo vértice. Las aristas paralelas Las aristas paralelas se dice que son dos aristas, que son dos aristas cuando el vértice inicial y final son el mismo. Otro punto serían aristas cíclicas. En este caso, las aristas cíclicas parte de un vértice para quedar en el mismo. Otro punto importante sería el cruce. El cruce quiere decir cuando dos aristas se cruzan en un mismo punto. Y los vértices, como mencioné en el punto anterior, son los que se llaman, son los puntos o nodos con los que están conformados un grafo. Llamaremos grafo de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Se dice que un vértice es par o impar. Ahora empezaremos con la representación de grafos. El primer punto es matriz de adyacencia. ¿Qué quiere decir este punto?
Este punto quiere decir que dado un grafo eje, un grafo G es igual a B E, donde n vértices, con n vértices, que quiere decir, como por ejemplo se puede representar como conjuntos de B1 y Bn, lo cual es una matriz de adyacencia es la del orden n por n, lo cual la matriz de adyacencia es un grafo, en el grafo es simétrica. Si un vértice es aislado, entonces la correspondencia y la columna está compuesta solo por ceros. Si el grafo es simple, entonces la matriz de adyacencia contiene solo ceros y unos. Otro punto para recordar es matriz de incidencia. Ahora en los grafos también existen 6 tipos de grafos que son bipartidos, planos, conexos. Y en este caso empezaremos con la primera definición, que es grafo simple. En este se incluye simple, completo, bipartido, plano, conexo y ponderado. En los simples, dice que el grafo G es igual a V, E en un grafo simple de grado n si todos sus vértices tienen grado n. En este caso, pues ya la fórmula que se ya lleva a cabo de en completos, un grafo completo si cada par de vértices está unido por una arista, se denota por Kn, por Kn en completo. En un grafo bipartido, es bipartido si V es igual a V, V2 y cada arista de E une con un vértice de V1 y otro de V2. En este caso sería en los planos, en un tipo de grafo bipartido, es bipartido si dos vértices de V están unidos por una arista de E, y solo si un vértice está en V y el otro en V2, se denota por KR. Parecido al completo. En un grafo conexo, si cada par de vértices está conectado por un camino, es decir, si para cualquier par de vértices A, B existe al menos un camino posible desde A hacia B. Y un grafo ponderado se presentan los pesos de cada arista y se puede determinar la longitud de una ruta, la cual es la suma de todos los pesos de las aristas. Otro punto de grafos. Este punto quiere decir que dado un grafo simple es igual a G de E con N de vértices, es un V, en el cual se puede representar como conjunto de B a la 1 con Bn y M es igual a E de aristas, en el cual lleva E a la 1, lo cual quiere decir que su matriz de incidencia es la matriz del orden N por M, en el cual es incidente con caso contrario. La matriz de incidencia solo contiene ceros y unos.
que es la matriz binaria. Esto puede dar al sistema binario. Como cada arista incide exactamente en sus dos vértices, cada columna tiene exactamente 2 y 1, 2 unos. El número de unos que aparece en cada fila es igual al grado del vértice. Bueno, ahora empezaremos con el tipo de grafos. Existen dos tipos de grafos, dirigidos y no dirigidos. En el dirigido, cada arco está representado por un par ordenado de vértices. Y en el no dirigido, en un grafo no dirigido, el par de vértices se representa con un arco. Para terminar, terminaremos con cómo se puede representar los grafos. En matemáticas y ciencias de la computación y la teoría de los grafos se pueden también representar con gráficas, en el cual se estudian las propiedades de los grafos, en el cual también son llamados gráficas para representar ya sea estadísticas o cómo se forman un conjunto de circuitos eléctricos, vías férreas, etcétera. También, como ya habíamos mencionado, un grafo es un conjunto de vértices en el cual un vértice y una arista tienen que estar unidos. Y en la representación computacional de los grafos existen diferentes formas en las cuales se pueden almacenar grafos en una computadora. La estructura de datos usada depende de la puede, estar, puede estarse dependiendo de qué tipo de representación se quiere utilizar, en el cual las estructuras más sencillas usadas se encuentran en las listas y las matrices, y aunque frecuentemente se usa una combinación de ambos. En grafos también existen problemas a resolver y hay distintos métodos para resolverlos. Por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo fue diseñado por Elias Dijkstra en 1959. Se utiliza para la determinación del camino más corto partiendo de un vértice origen hacia los demás vértices y con pesos en cada arista. Cuando el algoritmo se detiene es porque ya encontró el camino más corto. El algoritmo no funciona en grafos con aristas de costo negativo. Otro tipo de técnica es recorrido y búsqueda en anchura de un grafo, en el cual se debe recorrer un grafo por niveles partiendo de un nodo inicial. Recorro todos sus vecinos hasta que todos los nodos hayan sido visitados. Recorrido y búsqueda en profundidad va partiendo de un nodo inicial, visita una rama, después otra hasta que todos los nodos hayan sido visitados. Árboles. Son estructuras de datos no lineales. Es una colección de nodos en la que se almacenan y guardan las direcciones de sus sucesores. Es un grafo cualesquiera dos vértices que están conectados por exactamente un camino. Pertenece al grupo de grafos no dirigidos. A continuación describiré las partes de un árbol. Hijo. Es un nodo que tiene un antecesor o padre. Son aquellos que se encuentran en el mismo nivel. Padre. Tiene hijos y puede tener o no antecesores. Hermano. Dos nodos son hermanos y tienen el mismo padre. Raíz. Nodo principal de un árbol y no tiene antecesores. Hoja o terminal. Nodos que no tienen hijos o los nodos finales de un árbol. Interior. Un nodo es interior si no es raíz ni hoja. Nivel de un nodo. Número de arcos que deben ser recorridos partiendo de la raíz para llegar hasta él. Altura del árbol. Máximo de los niveles considerando todos sus nodos. Grado de un nodo. Número de hijos que tiene dicho nodo. Grado del árbol. Número de los grados considerando todos sus nodos. Aquí se representa gráficamente todo lo que acabo de decir, todos los temas que abordé. Y para concluir con el tema de árboles, se presenta aquí un diagrama de los tipos de árboles, que son binario,
Cada nodo solo debe apuntar a 2 nodos. Binario de búsqueda, árboles binarios ordenados. Árboles B, árboles cuyos nodos pueden tener un número múltiple de hijos. Estos son los 3 tipos de árboles representados gráficamente. El árbol binario, que de un nodo solamente puede tener 2 nodos, como aquí del A se desprende el B y el C, y del B se desprende el D y el E, del D el H y el I. Aquí de este lado el C se desprende el F y el G, y del F se desprende el J y el K. Los árboles binarios de búsqueda, que son estos. Y por último, el árbol B, que dice que puede tener un número múltiple de hijos. Bueno, a mí me toca lo que es el tema 6.5, que son redes, y lo que voy a explicar es lo que es el teorema de flujo máximo, el teorema de flujo mínimo, los pareos y redes de Petri. Bueno, antes que todo les voy a explicar lo que es una red de transporte. Una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con pesos y que debe cumplir con las siguientes normas o características o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Bueno, tiene que poseer una fuente o vértice fijo que no tiene aristas de entrada. Poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene aristas. El peso sí de la arista dirigida de I a J, llamado capacidad de I, es un número no negativo. Ejemplo de una red es una que parte de una que es un punto del punto A, que es un muelle, y llega a un punto Z, que es una refinería. Bueno, gráficamente sería como esto. Hagamos de cuenta que aquí es el muelle, que sería A, y aquí está la refinería, que es Z, ¿no? Explicaré ahora lo que es el teorema de flujo máximo. Siendo G una red de transporte, un flujo máximo es un flujo máximo. Válgase la redundancia, ¿no? En general, habrá varios flujos con el mismo valor máximo. La idea es sencilla. Comenzar con cierto flujo e incrementar de forma iterativa hasta que no pueda mejorarse más. El flujo resultante será el máximo. Para aumentar el valor de un flujo dado, debemos determinar el camino de la fuente al sumidero e incrementar el flujo a lo largo de ese camino. Ahora explicaré lo que es el teorema de flujo máximo. Bueno, siendo G una red de transporte, un flujo máximo es un flujo con valor máximo. Válgase la redundancia. En general, habrá varios flujos con el mismo valor máximo. La explicación de esto es sencilla. Comenzar con cierto flujo inicial e incrementar de forma iterativa hasta que no pueda mejorarse más. El flujo resultante será el máximo. Para aumentar el valor de un flujo dado, debemos determinar un camino de la fuente del sumidero e incrementar el flujo a lo largo de ese camino. Ahora iré con lo que es el teorema de flujo mínimo. En lo que respecta a las redes, un corte es un conjunto de corte en el cual quedando partes disjuntas del conjunto de vértices B1 y B2 que situados en la red dejan una fuente en una de ellas y a sumidero en la otra. Se llama capacidad de un corte a la suma. Perdón, es que estoy divagando un poco. Capacidad B, W es igual al vértice de B1, W, B2
B1 es la parte que contiene a la fuente, B2, que es la parte que contiene al sumidero, sea F un flujo en G y sea P, un corte en G. Entonces la capacidad de P es mayor o igual que el valor de F. Vale, ahora explicaré lo que son las redes de Petri. Una red de Petri es un grafo orientado con dos tipos de nodos, lugares, que son representados mediante circunferencias, o transiciones, que son representadas por segmentos rectos verticales. Los lugares y las transiciones se unen mediante arcos o flechas, lo que ahorita voy a hacer gráficamente. Bueno, como les dije anteriormente, esto es la representación de lo que es una red de Petri, que empieza desde el punto 1 hasta el punto 9 y se va uniendo con los vértices. Un arco siempre une lugares con transiciones y nunca dos lugares o dos transiciones. Una transición puede ser destino de varios lugares y un lugar puede ser el destino de varias transiciones. Una transición puede ser origen de varios lugares y un lugar puede ser origen de varias transiciones. Los lugares pueden presentar marcas. Una marca se representa mediante un punto en el interior de un círculo, que es esto. Bueno, cada lugar tiene asociada una acción o salida. Los lugares que contienen marcas se consideran lugares activos, que sería el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Cuando un lugar está activo, sus salidas están a 1. Las transiciones se les asocian eventos, lo que son funciones lógicas de las variables de entrada. Una transición se dice que está sensibilizada cuando todos sus lugares de origen están marcados. Que sería que estuvieran marcados ahora sí, cada uno de todos estos puntos. Cuando ocurre un evento asociado a una transición, la función, o sea, que la función lógica se hace 1, se dice que la transición está validada. Ahora ya vamos con el tema final, que es el 6.6, que son aplicaciones de grafos y árboles. Recordemos que ya de un principio nos dijeron lo que era un grafo, lo que eran los árboles, y yo les expliqué lo que son las redes de Petri. Representaremos cada elemento arista como un par de elementos de B. Gráficamente, representaremos los vértices por puntos. Estos serían los vértices y estas las aristas. Bueno, solamente son líneas, ¿no? Como un par de elementos de B. Las aristas por líneas que los unen. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda arista debe unir exactamente dos vértices. Las aplicaciones más importantes de los grafos son las siguientes. Solamente recordemos que gráficamente estos son los grafos. Los grafos son la representación natural de las redes en las que estamos cada vez más incluidos. Los grafos son artefactos matemáticos que permiten expresar de una forma visualmente muy sencilla y efectiva las relaciones que se dan entre elementos de muy diversa índole. Un grafo simple está formado por dos conjuntos. Un conjunto B de puntos llamados vértices o nodos y dos, un conjunto de pares de vértices que se llaman aristas o arcos y que indican que nodos están relacionados. De una manera más informal, podemos decir que un grafo es un conjunto de nodos con enlaces entre ellos denominados aristas o arcos. En un grafo simple entre dos nodos, solo hay un arco. Si hay más de un arco, hablamos de un multigrafo. Si los arcos se pueden recorrer en una dirección concreta pero no en la contraria, lo llamamos grafo dirigido o digrafo, y los arcos son entonces aristas. Si los arcos salen y llegan al mismo punto formando un bucle, el grafo resultante se llama pseudografo. A pesar de que un grafo parece una estructura muy elemental, hay muchísimas propiedades que los grafos cuyo estudio ha dado lugar a una completa teoría matemática. Entre las aplicaciones de grafos se encuentran las siguientes, que son rutas entre ciudades, determinar tiempos máximos y mínimos en un proceso y el flujo y control de un programa. Ahora solo para concluir, vamos a irnos con un poco de historia. Fue Leonhard Euler quien ideó los grafos como una manera muy potente y elegante de resolver el problema de los puentes de Königsberg. Königsberg, hoy Kaliningrado, en Rusia, eran tiempos
de Euler en el siglo XVIII, una ciudad prusiana cruzada por 7 puentes. Durante la época se suscitó la cuestión no resuelta, de si era posible recorrer toda la ciudad cruzando cada uno de los puentes una y solo una vez. Si hacemos una representación esquemática de la ciudad, vemos que los puentes unen 4 porciones de tierra. La búsqueda por prueba y error no conduce a ningún resultado. El problema de los puentes de Königssberg. Esta ciudad está recorrida por el río Spree, que era de 2 islas. Se puede recorrer toda la ciudad pasando una sola vez por todos y cada uno de los 7 puentes que unen a la parte insular de la ciudad con el resto. La solución de Euler. El famoso matemático abstrajo los detalles de la forma de la ciudad y sus puentes para quedarse con la conectividad. Bueno, disculpen por haberme venido hasta acá, pero es que allá adentro hay mucho ruido. Continuamos. Dando lugar a uno de los primeros grados. El orden de todos los vértices es impar, lo que implica que es imposible recorrerlos pasando una sola vez cada uno. Euler realizó una abstracción del problema representando mediante puntos las 4 porciones de terreno y dibujando un arco entre cada 2 puntos por cada puente. Llamó orden de cada vértice al número de arcos que se reunían en él y se percató que el orden de cada vértice visitado en un recorrido sin saltos ha de ser par. Sale un enlace y entra otro, excepto para 2 puntos del grafo. Aquellos donde se inicia y donde se acaba el recorrido que han de tener orden impar. Si el vértice donde se inicia y se acaba son el mismo, entonces son todos los vértices que han de ser de orden par. En el orden de Königssberg y el orden de todos los nodos es 3. Este es impar, por lo que quedó claro que no existía solución para el problema. Bueno, compañeros, y entonces con esto concluimos. Nada más es un pequeño ejemplo. Bueno, compañeros, pues ahora sí, ya es el cierre.